¿Alguna vez has sentido que el deseo no nace en el cuerpo, sino en el alma, cuando toca algo que no debería? Bienvenido a Sombras del Misterios, alma que camina entre la curiosidad y la condena. Hoy no hablaremos de miradas torpes ni de risas fáciles. Hoy descenderemos al lugar donde la lujuria se vuelve ritual, donde la ciencia se vuelve herejía, y donde una mujer que desafió a los dioses con sus inventos lleva en la sangre una marca que solo un viejo maestro puede ver. Hablo de Bulma y de Maestro Roshi. Sí, él, el ermitaño de la Isla Tortuga, el guardián del Kamehameha, el último de los discípulos del dios mono. Todos creen que sus ojos se desorbitan por vanidad. Pero la verdad es más oscura. Cada vez que ve a Bulma, ve su alma arder, no con pasión, con llamas azules. Porque Bulma no es solo humana. Es la primera y única portadora de la sangre del dragón. Todo comenzó cuando, siendo una adolescente, tocó la primera esfera del dragón sin guantes. No fue un accidente. Fue una llamada. Las esferas no responden a deseos. Responden a sangre compatible. Y la de Bulma lo era. Desde entonces, su ADN cambió. No de forma visible. Pero en la oscuridad, su piel emite un brillo tenue, como el de las aguas profundas antes de una tormenta. Y su pulso resuena con la frecuencia de los antiguos cantos namekianos. Roshi lo supo desde el primer momento, no por lujuria, por terquedad ancestral. Porque en los tiempos olvidados, antes de que existieran los cazadores de dragones, hubo un pacto entre los primeros humanos y los espíritus del deseo. Quien porte la sangre del dragón será el puente entre lo humano y lo divino. Pero si su cuerpo se entrega sin control, despertará al devorador de soles. Y Roshi es el último guardián de ese pacto. Por eso la observa, no para tocarla, para contenerla. Cada vez que Bulma entra en su laboratorio, Roshi siente cómo el aire se espesa. No por su figura, por la energía que emana de sus venas. Y cuando ella se inclina sobre una máquina, concentrada, él cierra los ojos. No para evitar mirar, sino para escuchar el canto de su sangre. Un canto que dice: tómame, úsame, despiértame. Pero Roshi resiste. Porque sabe que si cede, si permite que el deseo se consuma, las esferas del dragón no concederán un deseo. Se fundirán en su interior. Y de Bulma nacerá una nueva entidad, Shenron, encarnado, con la inteligencia de una científica y el apetito de un dios. Ya ocurrió una vez, en la era de los faraones. Una sacerdotisa con sangre del dragón se entregó a su maestro, y el desierto se llenó de espejos que gritaban. Por eso, Roshi simula ser un viejo lascivo. Es su máscara, su castigo. Porque si todos lo ven como un bufón, nadie notará que, en las noches de luna llena, se sienta frente a la tumba de su maestro, y reza para que Bulma nunca se dé cuenta de lo que es. Pero Bulma ya sospecha. Cada vez que se ducha, el vapor forma símbolos antiguos en el espejo. Cada vez que duerme, sueña con un dragón que no habla, sino que susurra su nombre en la lengua de los primeros humanos. Y una noche, sin decir nada, deja la puerta de su habitación entreabierta. Roshi no entra, pero se queda en el pasillo, con la frente apoyada en la madera, sintiendo cómo el canto de su sangre lo llama, como si dijera: ya sé quién soy, ahora, dime quién eres tú. Él no responde. Solo susurra una oración olvidada. Porque sabe que si cruza ese umbral, no habrá vuelta atrás, y el mundo ya no necesitará dioses, solo a ella. Si esta historia te dejó la piel erizada, es porque ya sentiste ese canto en tus venas. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu próxima curiosidad te revele lo que nunca debiste saber.